Bueno, fue un poco por casualidad porque el vicerrector de la Universidad Jesuita me invitó a hacerme cargo del periódico estudiantil online y lo convertí en un periódico de investigación que se llama Plaza Pública. Y después de 3 años de dirigirlo, renuncié y fundé mi propio medio que se llama Nómada.gt y ya llevamos 1 año y 3 meses. Entonces, en este negocio del periodismo online y de emprender, llevo 4 años y medio, 5 años. Es un poco o sea, es como los burros que caminan con zanahorias y garrotes, un poco la ilusión de de hacer periodismo independiente y el garrote de la necesidad de tener que tener un sueldo y querer hacerlo haciendo lo que me gusta. Y entonces era como el momento en el que se abre el elevador y uno tiene que decidir tomarlo o no tomarlo y aprovechar la oportunidad. Y con Nómada también era el momento de decidir estoy desempleado o decidir, bueno, me pongo a hacer un periódico. Y al principio pero es súper difícil, sobre todo la parte financiera. El primer proyecto de Nómada fue con una ONG de lucha contra la impunidad que le interesaba, bueno, a ellos y a mí nos interesaba investigar la cooptación del Estado y entonces le dije, bueno, dame $15,000 y yo con un equipo de 4 personas hacemos una investigación 3 meses y vas a tener un producto que además se va a viralizar y que no va a ser solo un libro que va a estar en un anaquel que nadie va a leer. Y así empezamos Nómada. Está más en mi cabeza todavía que en la práctica. O sea, estamos dando después de 1 año de intentar con publicidad, estamos girando hacia eventos, patrocinios, charlas, consultorías, cobrar por todo lo que podamos cobrar fuera del periodismo, como análisis para bancos, para embajadas y cosas así. Entonces estamos todavía girando hacia construir ese modelo. Planned Parenthood o un evento de una fiesta de Halloween o cobrar por hacer análisis político de coyuntura para unos gerentes de un banco. O sea, es tomar las oportunidades. Entonces lo más difícil es conseguir gente muy talentosa que sea costeable y detectar talentos jóvenes que puedan ser parte de la redacción, porque no sé si es un dicho guatemalteco o iberoamericano, que no está la virgen para tafetanes y uno tiene que combinar experiencia con mucha energía. Entonces en la redacción tenemos muy pocos seniors y muchos millennials brillantes. Lo más difícil es pensar como capitalista, o sea, pensar que hay que invertir y apostar y después recibir créditos por eso, que hay que ser flexible y uno no puede casarse con una cosa, que hay que tener muchos huevos en muchas canastas, porque no hay ningún capitalista exitoso que solo sea dueño de una empresa. Todos tienen muchas empresas y hay que jugar el juego para poder vigilar a ese capitalismo, para poder fiscalizar ese capitalismo. Hay que jugar el juego para poder tener recursos.